Bueno, yo soy Xavier de la Maza, vengo de San Sebastián y desde 2008, junto a una serie de socios, amigos, compañeros de juerga, etcétera, pues hemos ido montando diferentes proyectos, principalmente en el mundo de la gastronomía, pero bueno, también en el mundo de la música, de la cultura, del sector náutico. Hemos sido muy dispersos. En estos momentos estamos en una etapa de concentración. Me toca hablar de marketing. No voy a hablar específicamente de técnicamente lo que se hace, por ejemplo, en el restaurante de Loaf, que es una panadería artesana que hemos abierto en San Sebastián, que tiene un bistró. Os podría hablar de por qué decidimos coger en vez de a un cocinero local, a un amigo nuestro canadiense, con el objetivo principal de no tener bajo ningún concepto y bajo ninguna presión económica, ni de familiares, ni de amigos, bocatas de lomo, queso y pimientos. ¿Vale? O sea, San Sebastián es tan meca de la gastronomía que siempre tenemos la chapela, la boina puesta. Viajamos un montón, los guipuzcoanos, para la vuelta siempre tortilla de patata, solomillo al foie, ensalada templada, torrija, o sea, es como, ¿no? Somos un poco de sota, caballo y rey. No he puesto ni siquiera el título al arranque de la presentación. Esto será por influencia de los jesuitas, pero yo de verdad soy de los que cada año que pasa me doy cuenta de que al final, ¿no? Su símbolo o su lema dice que el valor es la persona, y me parece que hay dos cosas, ¿no? Para llevar proyectos adelante se necesita estar rodeado de gente, y es uno de los grandes problemas que tenemos en España, en general, tanto de formación, de cultura. Somos pequeñistas, o sea, no nos gusta compartirnos, creemos que somos pequeños Napoleones. Y Chesterton tiene una novela absolutamente deliciosa que es El Napoleón de Notting Hill, donde pues, trata de las ensoñaciones de un señor que se creía Napoleón y creía que Notting Hill era su propio imperio y que tenía que ir a Chelsea a invadirlo, etc. Entonces, aquí nos pasa siempre lo mismo. Parece que nuestras ideas siempre son brillantes. Entonces, yo quiero resaltar y quiero arrancar con las dos ideas principales a la hora de tener en cuenta el marketing. Uno, personas, y el otro es que los americanos, cuando acuñan marketing, dista mucho de lo que nosotros en España entendemos por marketing. ¿Vale? Marketing, y lo digo ya desde mi punto de vista, es lo que la propia palabra dice. No, market, que es mercado, y el ing es el gerundio. O sea, y lo que ello significa. O sea, una cosa que está en constante evolución y que, por lo tanto, todos y cada uno de los recursos de la empresa, y detrás de la empresa puede haber muchos recursos técnicos, de infraestructura, dinero, etcétera, pero lo van a tener que activar una serie de personas, una serie, me da igual, de promotores, de empleados, de freelance. Y ahí está esa revolución. Ya está. O sea, yo podría terminar ahora, ya os he dicho. Suelo tener, insisto que no voy a explicar el caso de por qué ahora hemos abierto un local de 350 metros cuadrados en San Sebastián con el tema del pan artesano y que queremos ampliarlo a otras ciudades, o por qué con otro proyecto que se llama Pantory generamos una especie de radar de pequeños productores de toda España e intentamos descubrir joyas gastronómicas. Podría contar esas anécdotas o esos proyectos, podría comentar proyectos que he hecho que hemos hecho para instituciones públicas, para empresas, en temas de exportación local. Lo que os voy a contar del marketing, y porque aquí estamos hablando de emprendizaje, quiero ir un poco al origen de esas ideas. Porque contar casos de éxito o de vez en cuando de fracaso, cuando las cosas ya están montadas, es contar el sota, caballo y rey, sota, caballo y rey. Yo de formación soy economista, y un buen día, después de 5 años de estar haciendo evaluación de políticas públicas, de la política industrial, de hablar de gobernanza, de analizar por qué las pequeñas redes de empresas cooperan, por qué unas las hacen mejores y peores, ¿no? De estar casi de lunes a domingo, 14 horas al día, leyendo papers, yendo a congresos, por qué un día, en vez de pesar 80 kilos, decidí tomar un paso un poco extraño y subir y sobrepasar a los 100, ¿no? Estar en esa parte. Creo que aquí hay definiciones erróneas. Es decir,
el marketing que es hacer dibujitos, ¿no? O que es hacer publicidad, o que es hacer comunicación, o que es hacer comercial. No, no es que me moleste, pero muchas veces como soy responsable de marketing y comunicación, o marketing y comercial. O sea, yo soy el primer empeñado en que hay que crear las cosas y que cuando uno monta una cosa que sobre el papel pone SL, y digo sobre el papel porque yo creo que cada 9 o 11 de cada 10 personas que hemos constituido una empresa no teníamos ni la puñetera idea de que eso en algún momento tenía que ser rentable o de que teníamos que ganar. De ahí vienen muchos males, ¿no? Es decir, ni hacer dibujitos, ni técnicamente la publicidad, ni solo la comunicación, diferenciando una acción de publicidad respecto a comunicación, a que la comunicación puede ser un estado permanente de algo, respecto a un proyecto que obviamente tiene que ir evolucionando, la publicidad como esos golpes de efecto, esos chispazos que los proyectos tienen que tener, ¿no? Marketing comercial, bueno, o sea, es decir, tampoco es ser solo la parte de comercial. Aquí hay, es decir, es las 4 P's del marketing y he puesto 5, con ese IVA un poco a lo Mariano Rajoy. Yo le añado el IVA aquí, pasamos de 4, le añado un 20% de IVA, porque yo le añado la de personas. Esto en las facultades, no sé si habréis hecho empresariales o no, pero bueno, son las 4 P's y dentro de las muchas fórmulas, hoy solo os voy a presentar esto. Y os voy a contar un caso de lo que yo entiendo que es marketing, ¿no? Que es cómo alinear y crear un proyecto a lo largo del tiempo que ha costado bastante y luego y también con la pasta, porque al final, como se trata de hacer empresas, o sea, es decir, el dinero, que parece que en el mundo del emprendizaje siempre, ¿no? O sea, es como, ¿no? Las ganas y tal, ya, pero las ganas y el bolsillo muchas veces tienen que ir unidos, porque si no los proyectos no salen. Entonces, bueno, esto es un esquema extremadamente básico, ¿no? de ese marketing general que hay que tener en cuenta. Es decir, que hay que ir pensando en, para bien o para mal, aquí al que le guste pensar poco y menos hacer, pues esto va a ser una cosa que ya, ¿todo esto a la vez lo tengo que hacer yo? Sí, porque entre otras cosas, salvo que seáis hijos de botín, o tengáis la Fundación Rothschild detrás, pues os va a tocar hacer de todo. Entonces, más os vale mentalizaros de todo aquello que tenéis que hacer, como creo que lo hacemos la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, al final, el producto, ¿qué es esa solución, ¿no? O sea, ¿qué estamos aportando? O sea, yo creo que al final en muchos negocios, empresas grandes, medianas o pequeñas, el problema más crítico es cuando te dicen a ti algo, tú qué haces o qué aportas, ¿no? A la vida, a los clientes y tal, y tú te quedas en blanco. Entonces, te puedes quedar en blanco un momento, 5 minutos en esa reflexión interna. Oye, pero como te quedes callado 50 años, es que no lo tienes muy claro. Entonces, eso le pasa a todo el mundo, le pasa a la gente que ha tenido una trayectoria fulgurante, al que lo tiene más errante, al que es más disperso, al que es más centrado. Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para quién y por qué? Son preguntas como muy básicas, pero es que en el día a día, y cuando eres pequeño, te metes en una dinámica, ya pensaré luego, ¿no? Cuando decía Robert, ¿no? En algún momento, o sea, pasa mucho en nuestro entorno que nos metemos tanto en el día a día, hubo un día que tuvimos un chispazo, empezamos a correr y llevamos ya corridos 500.000 kilómetros y un buen día nos morimos, o sea, nos morimos en el sentido empresarial que dices, hostia, ¿esto por qué me ha ido mal? Entonces, uno de los grandes cánceres suele ser que perdemos de vista el para qué en su momento montamos un proyecto, un producto, por qué empezamos a dar un servicio, ¿no? Bueno, luego el tema del valor, ¿por cuánto? O sea, si hay algún enigma que no, y no siendo, digamos, ingeniero y teniendo muchísimos amigos ingenieros, es cómo ponéis los precios. Pues no os voy a dar la respuesta. O sea, muchas veces, o sea, así, y de camino de una reunión a otra ir cambiando variables y pasar a hacer un presupuesto mayor, un presupuesto menor. Es difícil y sobre todo, lo digo un poco por WhatsApp porque
hay una situación bastante penosa que también se da mucho más en el sector de la hostelería, que es que cuando uno arranca con el miedo que ha habido en la crisis económica, lo que a todos nos ha hecho es bajar las exigencias. Porque a ver quién demonios me va a pagar a mí lo que esto realmente vale, ¿no? Y con la que está cayendo. Entonces, si la cosa ya estaba difícil en un sector servicio, que siempre es más difícil ponerle el precio, ahora estamos en un entorno bastante jodido, pero como todo, pues hay que salir y hay que ponerle el precio, porque el precio, entre otras cosas, y no teniendo la capacidad de darle la chapa durante media hora a un cliente, el precio es una señal. Ya. O sea, esto es teoría económica básica que muchas veces incluso los economistas no lo acaban de entender o lo confundimos con el dinero, etc. El precio es una señal. Entonces, es esa bala que siempre solemos decir, ¿no? O sea, dispongo de una bala. Bueno, pues muchas veces ese dispongo de una bala suele ser el precio. Pero estamos en ese punto de contradicción de, ¿no? Soy un exclusivo y esto vale 15 céntimos. Pues esas contradicciones se ven todos los días y específicamente en el sector que nos manejamos, ¿no? O sea, es decir, la técnica o el acervo cultural que nos dejaron los fenicios en general y en la crisis se ha empobrecido por ese machaque mental que tenemos de estar muy perdidos. El placement, bueno, en este caso es la distribución, el acceso, por dónde hacemos llegar nuestros productos y nuestro servicio, nuestra comunicación, o la gente, cómo se hace con nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros productos, cómo llega al restaurante. O sea, eso es fundamental. Y ahí también se puede innovar. O sea, y aquí es fundamental, no es think out of the box, sino aquí es against the box. O sea, creo que para resetear las cosas, más que pensar en diferente, o sea, hay que ir contra una cosa, contra algo establecido, y luego con el tema del pan que os voy a contar, la idea principal fue una apuesta en contra. No fue una apuesta diferente, fue una apuesta en contra. Promoción, o sea, promotion, en este caso, digamos, toda la parte de comunicación, ¿cómo lo vas a hacer? De una cosa que aquí, y en el sector de la comunicación, y vengo del País Vasco, la gente, ¿no? El mundo de la máquina herramienta y tal, yo no sé qué pasión le encuentran, alguna tiene que haber, porque hay mucha gente ingeniera y tal. El mundo de la gastronomía, esta parte es fundamental. Es una habilidad que tenemos que mejorar, la de la comunicación, pero partimos de algo básico, que es que la gente come y bebe todos los días. Que es para quedar con tu pareja, con tus amigos, para prepararte algo solo después de un día agotador en el trabajo. Todos los días tenemos una relación con la comida. Y es una pequeña joya, que siempre también salen todas las conversaciones, joder, estamos en un entorno agradable, etcétera, pero hay que esforzarse en el storytelling. O sea, ahora más que nunca, y con Internet lo hemos visto, somos capaces de poder hacer llegar nuestra pequeña historia. Pero esto es como con todo. Hay empresas grandes que hacen las cosas muy bien y las cosas muy mal. Por ser pequeño automáticamente no significa que seas artesano y lo hagas todo bien. O sea, la cantidad de gente que lo hace de manera chapucera a nivel pequeño es mayor incluso que los grandes, porque los grandes pueden detectar esa debilidad, ponen pasta y ponen a un departamento a trabajar. Cuando eres pequeño, no. Entonces, hay un problema. Y es una de las cosas, porque aquí tenemos a un holandés, aquí una italiana y yo, es decir, países que siempre han sabido capaces, cada uno con sus fallos, pero de proyectarse. Y es una cosa que a nosotros nos falta. Y eso lo digo ya, o sea, en general para toda España, entendiendo que en el caso particular de Cataluña, cada vez que ha ido un vasco o un madrileño, un gallego, siempre hay por delante 8 catalanes. O sea que, bueno, en esa parte lo hacéis mejor, ¿no? O sea, Y luego el tema del equipo. Y ahí el tema del equipo me parece que es, o sea, lo pongo como quinto, pero podría estar permanentemente detrás del resto de los 4. Voy a contar el origen. Insisto, será una obsesión mía porque yo y mis socios no hemos tenido modelos, hemos ido haciendo cosas sin tener gente que nos guiase. Entonces, automáticamente me es más interesante contar, en vez de, si estamos preparando una ronda de financiación para levantar no sé qué proyecto, el ir a los orígenes.
sea, el por qué tomamos las decisiones. Porque si aquí estáis muchos de vosotros, entiendo, es porque tenéis muchas dudas de o qué hacer con vuestra vida, o si asesinar a vuestro socio o socia, o sea, esas dudas íntimas, ¿no? Esas cuitas que igual que la gente, que si lo cuentas fuera de un contexto, la gente dice, pero qué tontería de detalles. Pero insisto, o sea, en un país en el que no hay cultura emprendedora, en el que la cultura de una vez que se asume un riesgo, tienes todo el entorno, si no es machacándote, indiferente ante ti, a mí me parece esencial contar la evolución de por qué un proyecto pasa de poderse quedar muerto a empezar a dar pequeños pasos, ¿no? Os voy a contar la historia de cómo hace 2 años acabamos montando en pleno centro de San Sebastián, en 5 contenedores de transporte multimodal, metiendo a gente a amasar, a hacer pan artesano, a venderlo en pleno centro de San Sebastián, ¿no? Fue una operación que tuvimos durante 92 días. Nos trajimos a uno de los gurús a nivel internacional, Dan Lepar, australiano, residente en Londres, columnista del Guardian, que había escrito en su momento The Handmade Loaf, libro que tradujimos y os lo voy a contar. Entonces, ¿por qué montamos ese cirio, no? The Loaf in a Box ha sido una panadería efímera en San Sebastián con un equipo de panaderos jóvenes, queríamos coger gente muy joven, liderados por Dan Lepar, que ha demostrado que se puede hacer pan de máxima calidad con técnicas artesanas a un precio razonable, dando en todo momento mucha importancia a la divulgación. Entonces, los 4 puntos que antes os he mencionado, y las personas siempre circulando, ¿eh? O sea, el proyecto o la explicación nos tiene que entrar más o menos en un cuadro de estos. O sea, el objetivo era, desde el punto de producto, dar la formación, o sea, es decir, que la formación que dábamos, talleres, y seguimos dando actualmente, generen dinero, tener esa parte de divulgación de la cultura del pan, y hacer pan o derivados de pan. El precio. Cuando decimos premium no es meter unas hostias desorbitadas, sino que obviamente, comparado con la industria, si tú empleas a mano de obra para amasar, formar, etcétera, y no te lo hacen maquinitas, pues es decir, hay una repercusión directa, ¿no? Hay una imputación de esa mano de obra que tiene que repercutir en el precio, ¿no? No puedes tener a 7 personas trabajando, ¿no? Amasando artesanalmente, esperando 12 horas a que fermente algo y luego poner el kilo a 0,10. Entonces, ahí también es fundamental toda la política de comunicación, porque la gente, este pan es muy caro. Y ahí empieza el reto empresarial de explicar por qué tu pan ni siquiera es caro, sino que el pan tiene ese precio porque es lo que vale, ¿no? Pero es cambiar esa manera de reenfocar esa política de precio. En la comunicación, partir de que un proyecto, ¿no? Que pueda compartir, que pueda divulgar, los prescriptores son fundamentales, los medios, los aficionados, en este caso, bueno, estamos en Barcelona, que bueno, tenéis muy buenas panaderías artesanas, la gente poco a poco la ha ido sumando, pero en el resto de España os tenéis que hacer a la idea de que la cosa no ha sido así. Y San Sebastián, siendo meca gastronómica, tenemos empresas industriales en términos de oligopolio controlando todo el mercado. Es decir, hasta hace muy poquito, y salvo honrosas excepciones, el pan de gasolina, el pan de batalla, o sea, una plaga. Y el boca a boca. Estando en San Sebastián, nosotros buscamos el atraer a gente y panaderos de toda España para que se viniesen a San Sebastián durante el verano de 2012. Hicimos mucha comunicación online. Si somos una empresa pequeña, no tenemos presupuesto para poner faldones en el país y salir en la SER. Entonces, nosotros muy activos generando contenido específico para todo tipo de redes. Vídeos, colgando las recetas, diciendo a qué hora salían las diferentes hornadas. Bueno, como suelo decir yo, periodistas un poco sobre la marcha, ¿no? Estas cosas. ¿Por qué el pan? Elegimos el pan porque una vez creamos una cosa que se llama The Gluton Club, que es el Club de los Glotones, nombre que se lo robamos a una hermandad de la Universidad de Cambridge, que la tenían totalmente abandonada y sin uso, y los socios fundadores, como somos muy pro-British,
pues dijimos, hombre, no puede haber un club con este nombre y que no esté en uso. Entonces en la embajada de Donosti la reactivamos. El Glatton Club, por cierto, fue presidente, por ejemplo, de esa hermandad, Charles Darwin, y se dedicaban básicamente a coger animales, meterlos a un puchero, cocinarlos y comentar la jugada. O sea, es decir, viene de ahí el nombre. Y la figura, algunos lo reconoceréis, es Orson Welles. ¿Vale? Todos aquí por el volumen, por el tema volumétrico. Con el tema del pan fue una apuesta en contra, porque nosotros creamos el Glatton Club en el País Vasco, aunque luego hemos hecho cosas en Cataluña y en Madrid, pero nosotros hicimos una apuesta en contra y era que no había cultura gastronómica. O sea, la cultura no es irte a una estrella Michelin, pagar 200 euros y ya, o porque estés rodeado de estrella Michelin, por un sistema de ósmosis, creerte que tienes mayor cultura. La cultura de cultivar tiene que ser algo permanente. Entonces, el pan como un producto cotidiano, que lo comemos casi todos los días, y extremadamente maltratado. Entonces dijimos, por el pan es un producto muy sencillo, la gente lo puede entender, pero está tan maltratado que la gente tiene que ver milimétricamente los cambios de hacer algo mal a hacerlo bien. Entonces, aquí los que seáis panarras, a Iván Yarza lo conoceréis, ¿no? Iván Yarza, por fortuna, pues es amigo nuestro desde hace años y empezamos allá por 2009 con talleres de pan, que entonces apenas había. Y lanzamos uno, y la gente se apuntó. Y dijimos, vamos a lanzar otro. Y en 5 minutos se agotaron las plazas. Y dijimos, hombre, aquí estamos ante una cosa curiosa. La gente quiere hacer pan. O sea, nuestra apuesta era como una cosa, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? No se va a apuntar ni Dios. La gente se apunta en 1 hora y tal. Y digo, bueno, estoy en 1 hora, 12 plazas o 14. Que dijimos, bueno, vamos a sacar otro, ya que ha habido demanda, con 12 personas y tal, ya nos vinimos arriba, vamos a hacer otro. Y nada, y en 1 minuto se habían agotado. Desde entonces, bueno, pues hemos ido haciendo un montón de talleres, en el País Vasco, en Madrid, en Cataluña. Entonces, en una de esas, todo se fue enredando, ¿no? Porque resulta que Iván Yarza es también un tipo muy curioso, porque él es periodista y traductor de formación y panadero de autoformación obsesiva. Entonces, esto también al final, la gente al final es buena en aquello que es obsesivo, no lo que diga su título académico, ni esto. O sea, en lo que veáis que invierte un montón de tiempo, en eso es en lo que la gente es buena, ¿no? Robert la ha llamado pasión. Bueno, el tema era que Iván conocía a Dan Lepar, que era un gurú que tenía un libro en inglés, pero que no estaba traducido al castellano. Nosotros, los socios, teníamos unos conocidos de Barcelona que tenían una pequeña editorial. Y bueno, pues lo podían financiar y tal. Bueno, en cosa de 6 meses, tradujimos el libro. Esto estamos hablando ya de 2010, 2010, y lo tradujimos y empezamos a cambiar, nos inventamos un sistema de reserva previo, se compraron 300 libros antes de que el libro saliese a la venta y en 2 meses y medio hicimos una tirada de 2.500 libros. O sea, dijimos, vamos a tener libros, o sea, vamos, para toda la eternidad, vamos a regalar aquí, vamos a todas las bibliotecas del mundo para que en la posteridad alguien diga, hubo una traducción al castellano de este libro. En 2 meses y medio se vendió todo. Entonces, hoy llevamos ya la 6ª o la 7ª edición del libro. Y bueno, o sea, es decir, ¿no? O sea, ahí ya era como, ahora con el libro. O sea, ahora de repente empezamos con los talleres y ahora encima nos metemos a traductores de libros y haciendo charlas con Dan en Madrid, en Barcelona, bueno, una locura. Y en una de esas dijimos, estamos proponiendo talleres, hemos traducido el libro. Digo, bueno, vamos a hacer nuestra propia panadería. O sea, sí, no somos de Bilbao, somos a 1 hora en coche. Y dijimos eso. Y con la idea de decir, hombre, nosotros somos economistas, gente del mundo de la empresa, sabemos quién puede dar, quién lo puede producir bien. No solo producir, sino entender que The Loaf tiene que ser un proyecto de cultura, ¿no? Y de promoción de la cultura del pan. Fuimos a hablar con Dan Lepar y bueno, el tema es que él afortunadamente desistió, dada la crisis que había en España, desistió de que hiciésemos de primeras un proyecto permanente que abrimos a finales de junio del año pasado, pero para 2012 él lo que propuso fue, dada la situación que tenéis en España, vamos a hacer un piloto.
Y esto es una de las cosas que desde entonces yo he aprendido a la hora de lanzar un proyecto y a la hora de hablar con la gente. Utilizar el concepto de piloto y de testeo para vuestros proyectos. Porque estamos en una situación jodida. Y aquí esto nos costó un huevo de pasta, como vais a ver luego. 20.000 euros, que afortunadamente para algo nos sirvieron el dinero que invirtieron nuestros padres en la facultad, ¿no? Pero perdimos pasta de manera controlada. Nos costó la recuperación un buen rato, ¿eh? Entonces, en 2012 hicimos, Dan Lepar se vino a San Sebastián para julio, agosto y septiembre, montar ese equipo y estar haciendo y vendiendo pan en pleno centro de San Sebastián. No sé si conocéis San Sebastián, pero plantar en San Sebastián 5 contenedores de transporte multimodal, en pleno Paseo Francia. Nosotros todos los días teníamos denuncias en el ayuntamiento, no por nuestra actividad, sino porque las señoras, y en este caso digo las señoras mayores de Donosti, decían que eso era feo y que no podía estar en San Sebastián. Que eso no podía ser en San Sebastián. Entonces, ¿qué entendíamos por panadería? Y nosotros aquí, tirando del concepto de la anglofilia, bakery es, o sea, no panadería, sino un lugar donde se hace y se vende pan y pasteles, ¿no? O sea, el concepto de baking sería el horneo, todo lo que entra en el horno era susceptible de ser vendido, ¿no? Entonces aquí todo lo que entra en ese universo de palabras lo tenéis ahí. Elegimos The Loaf por no poner ni pan, ni poner bread, sino para que la gente simplemente preguntase qué demonios era The Loaf. Porque la gente puede saber bread. The Loaf ya bajamos de los que saben inglés a un máximo un 10%, que automáticamente la gente diga qué demonios es loaf aquí. Entonces, todo el tema de horno, también que diésemos café y hacer talleres. Eso era lo que íbamos a entender para el proyecto piloto. Ese era el proyecto con esas 4 P's y un equipo detrás tenía que sacar adelante. Y una pop-up, ¿no? Están muy de moda las pop-ups en el tema de restauración con los productos. O sea, con otro tipo de productos suele ser una cosa más difícil. Pero esto es importante, sea pop-up, sea efímero o sea lo que sea. Intentar hacer una prueba antes con algo. O sea, antes de ver claramente, ¿no?, las entrañas al bicho y decir esto me va a costar 300.000 o 75.000, hacer pruebitas. Del 1 de julio al 30 de septiembre, 92 días. Abrimos el 1 de julio, no cerramos. Pan, Dan Lepar, allá más, no sé con la luz como veréis, pero bueno, o sea, rehicimos los contenedores y ese magnífico neón, que ahora también lo tenemos. Esto es el proyecto. Entonces, aquí está los 3 contenedores que se ven aquí, es la zona de producción, una pequeña plazoleta en forma de, digamos, triángulo y otros 2 contenedores para hacer talleres. Esto obviamente no viene de mi formación, esto viene de que engañamos a un amigo nuestro arquitecto para incorporarlo al... Esto también se trata de engaños positivos, pero de ir arrimando el ascua a nuestra sardina. Yo no sé esto, te aproximas a mi proyecto, etcétera, ¿no? De ir haciendo un grupo, en definitiva. Para que os hagáis más o menos una idea, así quedó. Ahí en plena calle, las maderas haciendo de escalera, ¿eh? Más o menos, panes diarios, teníamos 2 panes, uno, digamos, 100% masa madre y el otro, ese es el Extreme, y el Classic, pues que iba hasta un 60% de masa madre y luego levadura de panadero. Más 1 o 2 panes especiales al día. O sea, hay milagros en Lourdes, no podíamos tener 35 variedades de pan. Se vendieron esos 95.000, en esos 92 días, 45.000 hogazas de pan de medio kilo. Nuestras expectativas eran vender entre 100 y 125 panes al día. Y había días de pico de 600. O sea, que era una locura absolutamente ineficiente. Aprendimos, porque fue tremendamente ineficiente. Hicimos también una de las primeras pruebas de venta online de pan, que la tuvimos que parar y limitar a septiembre, y se vendía todo el stock que tuvimos para venderlo en online, se vendió. Y tuvimos un problema que fue ingredientes no locales en muchos de los casos, porque era muchas veces imposible negociar con pequeños productores y por un tema de sanidad. Sanidad siempre en contra de la hostelería.
sea, tú quieres promover el producto local y te viene Sanidad y te dice, oye, no, mira, esto, si eso, que tenga trazabilidad, todo, vamos, la acabas comprando las masas de las cookies a Nabisco. Entonces, es que puede llegar a pasar eso. Las personas, montamos un equipo con gente con diferentes perfiles, hemos recuperado a varios de ellos para el equipo de San Sebastián, porque esto lo hicimos, nos apoyamos también en un proyecto de jóvenes de San Sebastián que habían ganado un proyecto a nivel teórico de la comisión y tal, pero una cosa que se tenía que quedar en paja, o sea, una cosa escrita. Y nosotros dijimos, no, nosotros nos comprometemos con este proyecto para que gente muy joven aprenda el oficio, pero va a ser cañero. O sea, 92 días no se cierra ni un puñetero día. ¿Vale? Entonces, bueno, tuvimos, o sea, cuando admitimos, digamos, las solicitudes, nos escribió gente de toda España, de toda Centroamérica, de Sudamérica. Fue una cosa impresionante, ¿no? O sea, realmente brutal. Cursos y actividades, ¿cómo fue? Pues tuvimos más de 2.000 participantes, 40 cursos, todo tipo de cursos, con la Caja de Ahorros Local colaboramos, nos trajimos en la medida de lo posible y de esos 3 meses a los panaderos invitados. Eso significa ser más pelma que nadie, o sea, en esta vida hay que ser pelma. O sea, no es que nosotros fuésemos gente conocida, que cogíamos, nos enterábamos de quién demonios tenía el número de teléfono y dábamos la tabarra. Aparecíamos por email, por gente amiga, por teléfono. O sea, es decir, todo esto de aquí es pamba, 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 dándole la tabarra. Bueno, la repercusión, después de 92 días ir machacando, pues bueno, toda prensa local, nacional, revistas, en internet. Chad Robertson, que es de Tartin Bakery en San Francisco, o sea, en Food and Wine, se le ocurrió decir que éramos una de las mejores 6 panaderías del mundo. No le voy a llevar la contraria, pero conozco a 200 mejores que la nuestra, o sea, y en aquel tiempo. O sea, aquí en Barcelona pues tenéis a Baluar, a Barriga, o sea, tenéis a Baltà, pero, o sea, es decir, para que veáis también cómo funcionan las conexiones de los prescriptores. Entonces, como con todo en la vida, depende en qué circuitos te acabes metiendo. Hay parte de mérito, nosotros siempre nos lo hemos currado, como todo el mundo, cada uno en lo suyo, pero luego también depende por dónde te vayas metiendo, acabas teniendo unas medallas que no las impone el Altísimo. Entonces, ¿cómo llega Chad Robertson? Pues porque seguiría Dan Lepar y diría, ¿y qué hace Dan Lepar San Sebastián, San Sebastián? ¿Dónde demonios queda esto de San Sebastián? Porque ni es ni Madrid ni Barcelona, ¿no? Claro, un tío inglés tuiteando desde San Sebastián, o sea, como si te dicen orejilla al sordete, o sea, a un tío de Londres no sabe dónde está San Sebastián. No, el Capel a nivel nacional. Y luego lo más interesante, ¿no? Porque esto aquí sirve para contar las historietas y todo, todo esto, muy bien, ya venía, he soltado la chapa. Entonces la inversión para 92 días fue 130.000 euros con 600. No está mal. No está mal. Nosotros hicimos esta apuesta porque fijaros si éramos pelmas que sabíamos que no íbamos a tener nosotros la pasta. O sea, que la pasta podía salir hasta 1/3 de esto salió de nuestros bolsillos, pero el resto era imposible. No sé si está aquí, sí. Lo curioso que fue que para un tema que era absolutamente creativo tuvimos la ayuda inesperada, en principio, de empresas industriales. O sea, lo que para nosotros era un insalvable, para una empresa industrial era una cosa, o sea, es decir, un horno, salva. 60.000 o 70.000 euros. Pues hombre, para 3 meses, o sea, de verdad, en este caso, literalmente, eres Ana Patricia Botín y eres no excéntrico, sino excéntrico y multimillonario, o no lo haces. Pues vieron una oportunidad para, durante ese verano, que solían aprovechar los veranos para traerse a todos los comerciales de la marca a San Sebastián, tienen la empresa cerca, y decir, bueno, vamos a tener un escaparate muy cool. Toda la maquinaria, no el horno, o sea, la amasadora, o sea, todo. Nos lo dejaron ahí. Los containers. Bueno, fuimos a una empresa francesa, una multinacional, y nos dijo, me los quiero quitar de encima, o sea, regalaos. Y regalaos. Los muebles.
Pues lo mismo, o sea, viene una oportunidad de especie de showroom, ¿no? Entonces, en esa especie de patrocinio de esas empresas grandes que vieron en un proyecto como el nuestro una apuesta. Apostaron, yo creo que la mayoría no sabían dónde se metían. Lo debimos de presentar muy bien porque se convencieron. Hoy, afortunadamente, tenemos una relación comercial sana con todas ellas, pero la inversión era esa. Y quiero ver a eso. Decía yo, digo, aquí los logos muy bien. Bueno, no, pues Salva, Sami, Calgeco, ¿no? Y el resto también de colaboradores. Y entonces tuvimos, o sea, los resultados que hay, que eso ahí debería poner eso, ¿no? Ahí. Bueno, ahí tenéis el resumen económico de lo que estimamos. No se te va un montón en personal, en que aquello era una ineficiencia. O sea, no es que tuviésemos noción de costes, que los costes, o sea, literalmente como si nos daban igual. Ironía, ¿eh? O sea, es decir, pasaba, aquello era... Y luego, y ya está, o sea, esta es además ya la última, que es... esto pone de 13.000, pero el doble, ¿eh? O sea, ahí fueron 25.000. O sea, esto es lo que luego duele a la empresa. Y luego es que con esta, digamos, campaña que nosotros creamos para nosotros mismos, a la vuelta de 2 años conseguimos financiación privada porque nos negamos a ir a los bancos a pedir un puñetero euro. O sea, hemos ido luego, cuando teníamos el dinero de inversiones de los Family, Friends and Fools, cuando le hemos enseñado al banco que sabemos levantar el dinero, hemos dicho, bueno, y ahora que tenemos esto, ahora vamos a pedir crédito cuando lo necesitemos. Entonces, o sea, el tema es que a los pequeños, o sea, la moraleja del proyecto es que cuando eres pequeño, el marketing tiene que ser que el proyecto esté bien hecho. O sea, no es una campaña de comunicación exacta, no es ninguna cosa técnica o aparte del proyecto. O tu proyecto está bien hecho, tiene alma, aunque tenga 550.000 errores, o si no, ya puedes ir al IES a otro, pero, o sea, el marketing básico y estratégico para las empresas es intentar, o sea, el objetivo es hacer las cosas bien. Todo, o sea, todo el proyecto, no hacer una de las partes solo bien. Y eso es un poco, es decir, en esas 4 Ps, nos autoponemos los tics, ya veis en la parte de abajo, es decir, lo que nos habíamos propuesto de ese proyecto de marketing estratégico, de generar The Loaf como una marca para promocionar el pan artesano, lo fuimos cumpliendo en los 4 ejes, con todos los errores que en parte los estamos limando en el proyecto actual en Donostia. Y sobre la marcha, evidentemente, vas descubriendo mayores agujeros. O sea, esto es un proyecto un proceso que nunca termina.